This meeting is being recorded. Ok. Iniciemos entonces como una oración. Es el primero de estos estudios del año 2022. Estamos muy contentos de iniciarlo. Iniciemos como Dios manda. Padre Santo, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, sabiendo que esta reunión no es nuestra, Señor, sino eres tú el que la dirige, Señor. No somos nosotros el que hablamos, los que la preparamos, sino eres tú, Señor, y que tu Espíritu Santo eh, la preparó desde antes para que nosotros pudiéramos crecer y acercarnos a tu palabra, acercarnos al conocimiento que tienes para nosotros, Señor, y que nos bendiga siempre con tu presencia, Señor. Te pido que estés con nosotros, que nos abras el entendimiento para poder conocer y entender a profundidad lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Señor, te pongo todas las cuestiones tecnológicas para que tú tomes control, Señor, y que podamos llevar tu mensaje, Señor, y podamos llevar lo que tienes para nosotros bien, Señor. Te pongo las casas aquí representadas, Señor, a las personas, a las familias aquí representadas, para que tomes control de todas las situaciones, para que la atención esté puesta en tu palabra, Señor, y que nos ayudes en todo momento, en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Bueno, pues estoy muy contento de iniciar este 2022 con cosas nuevas. Al final de cuentas, aunque la lectura compartida eh, la iniciamos desde el año pasado, que iniciamos con Proverbios, sí, y después y después continuamos ¿cuál fue la que siguió, don Álvaro? Josué. Estábamos con Josué. Ajá. No, pero después de Proverbios, ¿cuál fue? No, es que no, después de Proverbios. Sí, No, Isaías. Después de Proverbios leímos Isaías, sí, ¿se acuerda? Sí, es cierto, sí, es cierto. Todo el mundo lo olvidó, Que fue Isaías. todo así, terminamos el año, sí. Sí, leímos Isaías, un libro bastante fuerte, y después de venir como todo lo de Proverbios, sí. Venir con Isaías fue como un poco duro el asunto, ¿verdad? Pero empezamos aquí con Josué. Josué es un libro súper interesante, es un libro, y ahora vamos a ver un poquito la estructura, pero es un libro que me ha gustado mucho, y esta imagen me la encontré cuando estábamos preparando el estudio, y me gustó mucho porque nos habla de las necesidades que tenemos, o de las motivaciones que tenemos para leer la palabra. Y es muy fácil, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo Isaías, Isaías es un libro muy fuerte, es un libro de mucho juicio, es un libro históricamente el pueblo de Israel había entrado en un momento complicado, pero cuando sacamos el versículo que nos gusta de cada capítulo, es muy interesante leer cuál fue el que les gustó a unos y a otros, ¿verdad? A mí me hace una gracia porque Gaby siempre escoge el mismo que escojo yo, entonces estamos ahí como relacionados. Pero tiene mucho que ver con qué es la motivación y qué es lo que nos llama más la atención. Obviamente, esta imagen que tengo aquí habla de la parte bonita de la Biblia, ¿verdad? Donde tomarás la tierra prometida y te irá bien. Y antes de eso dice, hágale caso a la palabra de Dios y que no se aleje el libro de tus labios. Entonces, ¿qué es lo que nos está motivando para hacerlo? Entonces me gustó mucho esta imagen para usar lo que es Isaías. Y hoy vamos a hablar del libro de Josué. Vamos a hacer 2 o 3 estudios sobre el libro de Josué y hoy vamos a hablar de tomando la tierra prometida. Vamos a hacer un poco de estructura, vamos a hacer un poco de análisis de qué es lo que es el libro, pero más que todo vamos a entrar mucho en entender qué quiere decir el libro de Josué, cuál es el significado que tiene para nosotros ahora y cómo podemos nosotros tomar la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, primero que nada, el personaje bíblico, Josué, en hebreo quiere decir Jehová salva. Entonces, Josué fue escogido por Dios para continuar el trabajo que Moisés había hecho en liderar a los israelitas a entrar en la tierra prometida. Recordemos un poquito, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hablan sobre cómo fue creándose el pueblo de Israel
cómo fue formándose desde los patriarcas, cómo después llegó el cautiverio que fueron cautivos en Egipto, y después Moisés los saca y caminan por el desierto. En realidad era un camino bastante rápido, pero por desobediencia y por falta de fe, tienen que caminar 40 años en el desierto. Moisés se queda en el desierto y, bueno, muere, y Josué es el que es puesto para que los israelitas, el pueblo de Dios, entre a la tierra prometida. Entonces es un libro de mucha alegría, porque es el cumplimiento de muchos años de promesas, donde a Abraham le hicieron una promesa que Abraham no la vio cumplida. Después Isaac, Jacob, Israel y muchos personajes recibieron la promesa, pero no fue cumplida. Fue Josué, es el primero el que pone los pies sobre la tierra prometida ya para tomarla. Abraham había estado ahí y varios personajes bíblicos habían estado físicamente en ese lugar, pero Josué es muy interesante, que agarra y es el que mete al pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces se convirtió en una especie de lugarteniente, o sea, es en el guerrero de Moisés, antes, cuando Moisés estaba llevando al pueblo de Israel por el desierto, Josué tiene un lugar importante en la estructura política del pueblo de Israel. Entonces era como el jefe del ejército, era el consejero, era el que mientras Moisés subía para obtener los mandamientos, Josué se quedaba con el pueblo. Fue uno de los 12 exploradores que fue enviado a conocer la tierra prometida. Y eso es muy interesante, porque nadie de la generación de Josué, de la generación de Moisés, logra tomar la tierra prometida. O sea, ninguno de esas personas entran a la tierra prometida. Los únicos 2 personas que entran a la tierra prometida son Caleb y Josué. O sea, de los que estuvieron en el desierto a los que lograron entrar a la tierra prometida, solo esas 2 personas entraron. Todos los demás murieron, todos los demás se quedaron en el desierto, y inclusive Moisés no logra entrar a la tierra prometida. Hay mucha especulación de por qué es que Moisés no entra a la tierra prometida, y hay mucha cosa que se dice que por qué no entró, pero en realidad los únicos 2 personas que entraron fueron los 2 exploradores que habían ido a ver a la tierra prometida, y yo no sé si lo recuerdan, pero de los 12 exploradores que fueron a entrar a la tierra prometida, 10 dijeron, está muy difícil, mejor devolvámonos para Egipto, esto no me gustó. Y solo Caleb y Josué dijeron, está buenísima, entremos, va a costar, pero es una tierra que Dios nos va a entregar. Entonces, eso provocó que durante 40 años el pueblo de Israel no pudiera entrar. Entonces, en Números 14, del 5 al 12, Silvia, si querés leernos ahí para irnos familiarizando con la historia de Josué. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo, y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua, pero no se rebelen contra el Señor ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro, a la vista de todos los israelitas, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí, a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Entonces, esto es cuando entraron esos 12 exploradores, y
les dio mucho miedo, entonces el Señor dice, está bien, esta generación no va a entrar. Después de este pasaje, Moisés le dice a Dios, vean, no los mate, o sea, veamos a ver cómo hacemos para poder entrar. Y al final, toda esta generación muere y los únicos dos que entran son Josué y Caleb, que es muy triste, porque Josué y Caleb tienen la fe, la esperanza, o sea, estaban en el corazón adecuado y estaban dispuestos a entrar a la tierra prometida. Pero por culpa de esos 10 exploradores y el resto del pueblo, fue que ellos tuvieron que también deambular 40 años en el desierto. Entonces, se estima que Josué tenía 40 años cuando salen de Egipto. Quiere decir que entraron 40 años dando vueltas en el desierto, o sea, se considera que Josué tenía 80 años cuando inicia a tomar la tierra prometida. 80 años. Y Caleb andaba también por ahí. 40 años de su vida desperdiciado porque el pueblo le dio miedo. Y Dios, como un todo, agarró a ese pueblo y tuvo consecuencias de su falta de fe. Obviamente, Josué no podía entrar a la tierra prometida solo. Él necesitaba de su pueblo y no era la idea de Dios que Josué entrara solo a la tierra prometida. La idea era crear un pueblo, crear una cultura, crear una nación para que entrara a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, durante esos 40 años adicionales, Josué tuvo que estar ahí viendo los toros de lado, ¿verdad? Vamos a ver un poquito la estructura de Josué. Es el primer libro histórico que nos encontramos en la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia es lo que se llama la Torá o los libros más que lo que hacen es formar el pueblo de Israel, ¿verdad? Que empiezan desde Génesis hasta Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, después de esos libros, que no son libros históricos, no están considerados como libros históricos. ¿Por qué? Porque no son libros que aunque cuentan una historia y es una historia real, tienen muchas figuras literarias que las hacen considerarse no como libros históricos. En cambio, todos los libros históricos que son de Josué hasta Nehemías, creo que es el último libro histórico, esos se pueden ver inclusive dentro de la historia mundial. Hay evidencia histórica de todos esos libros. De hecho, hay un pasaje muy interesante de los que vimos en el capítulo hoy, que vimos en el capítulo 10, que hablaba sobre cuando se para el sol. Voy a leérselos porque me llamó la atención ese que alguien lo acaba de poner y dijo yo. Primero me hizo gracia que se están poniendo al Yo día. lo hice tarde, yo, perdón. Sí, fue Silvia. A las 6:30, qué barbaridad. Bueno, dice, esto está escrito en el libro de Jacer, cuando el sol se para, dice, y esto está escrito en el libro de Jacer. Lo que está diciendo ahí es, hay evidencia histórica que lo que yo estoy contando no es un invento mío, es algo que se puede registrar en el tiempo. Y el libro de Josué es un libro que se puede registrar en el tiempo, o sea, hay evidencia histórica, arqueológica, física, que pueden ubicar el libro de Josué y todos los libros históricos. Entonces es muy interesante este concepto de los libros históricos. Entonces, del Génesis hasta Segunda de Crónicas es una historia que va en consecutivo. Después de Crónicas vienen otros libros, que es Esdras, Nehemías, que son unos libros que no están cuando Crónicas termina, sino la historia está un poco más adelante o hablan sobre otros temas, ¿verdad? Pero es una historia continua, desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Muy interesante, el libro de Josué empieza, bueno, Moisés acaba de morir y ahora seguimos con la historia. Y el libro anterior estábamos con Moisés ahí. Entonces, es un libro que va cronológico. Y después, es un libro que son historias reales que están contadas tal como sucedieron. Pero eso no quiere decir
que tienen un gran significado y hablan sobre un mensaje profético. Entonces, los libros históricos tenemos que analizarlos como un libro que nos está contando una historia, pero también nos está dando una enseñanza, nos está dando un mensaje profético que tenemos que sacar, ¿verdad? Entonces, no es que es la historia sobre la historia y tampoco es que es una fantasía para contarnos una fábula, ¿verdad? Hay que mantener ese balance. Es una historia real con hechos reales que sucedieron, pero esos hechos reales, Dios, junto con el resto de la palabra de Dios, nos da un mensaje profético que lo traemos nosotros a nuestro tiempo. Y entonces la interpretación de un libro histórico, la parte más importante de traerla a nuestro tiempo, tiene que ver con ese mensaje profético que se está dando en la historia. Entonces, no veamos esto como un cuento que nos contaron y mira qué vacilón, sino ese cuento tiene que ver con mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar de los libros históricos. ¿Qué de esa historia tiene que ver conmigo? ¿Qué personaje, con cuál personaje yo me identifico? ¿Con cuál momento histórico yo me identifico? ¿Y con qué parte de mi vida espiritual están hablándome para yo identificarme? Entonces es muy importante cuando leamos el libro, todas las historias de Josué, ¿qué es el mensaje que Dios me está queriendo decir aquí? No es una historia, no es una fábula, no es como que yo leo un capítulo de historia de Costa Rica y leo los presidentes y mira qué vacilón este presidente y este otro. No, no, no es así como tenemos que leer el libro de Josué y todos los libros históricos, sino cuál es el mensaje profético que Dios tiene hoy para mí y qué de la enseñanza que está ahí puedo sacar yo para mí, ¿verdad? Vamos a ver la estructura del libro de Josué y vamos a ver después al final un poquito de lo que hablé a la hora de que hicimos el video de presentación. Les voy a mandar unos videos que a mí me encantan, ¿verdad? Los que están aquí desde hace más tiempo van a darse cuenta de la belleza de esos videos. Es un programa que se llama Bible Project, que está en YouTube, que tiene todos los libros de la Biblia explicados y también tiene otros elementos ahí explicados de diferentes elementos bíblicos. Esta estructura y esta pantalla también lo saqué de ese video. Ahora al final les paso el link para que vean la explicación del libro de Josué. Pero el libro de Josué está dividido en 3 grandes partes y una partecita ahí al final. Estas 3 grandes partes tienen que ver con la estructura del libro y el capítulo 1 al capítulo 5, Josué guía a Israel. Josué busca cómo hace para que Israel, primero que nada, crea en él y después entre en la tierra prometida. Después del 6 al 12, vamos a ver las batallas con los cananeos. Ya hoy estamos en el 10, ¿verdad? Entonces nos faltan 2 capítulos de batallas, como escribió Dixie, que está por ahí, que parecía como la libro de guerra. Sí, son capítulos muy sangrientos donde se ve mucha destrucción y uno le cuesta entender un poquillo cuál era la idea de Dios. Después del 13 al 22, Josué divide la tierra. Desde que José estaba en Egipto y empezó a recibir la promesa y empezó a recibir de parte de Dios toda la guía, Dios le dijo cómo quería que se repartiera en la tierra prometida, ¿verdad? Recuerden que Israel tuvo 12 hijos y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel y esas 12 tribus dijeron, ok, usted va a ir para acá, usted va a ir para acá, usted va a ir para acá, usted va a ir para acá. Muy interesante, hay 2 tribus que se quedan del otro lado del Jordán, no viven en la tierra prometida. Yo no sé si vieron ese detalle en el capítulo 1, que inclusive dice, aunque a ustedes les pertenece la tierra prometida, la tierra que a ustedes les pertenece es del otro lado del Jordán, yo quiero que ustedes pasen y ayuden a sus hermanos a conquistar el resto de la tierra, ¿verdad? Entonces, muy interesante ese pasaje. Pero entonces, del 13 al 22, Josué divide la tierra, dice, ustedes van para acá, ustedes van para acá y ustedes van para acá. Y después del 23 y 24 son unas palabras finales que son súper interesantes sobre qué es lo que Josué le deja al pueblo para que continúen el resto del trayecto y el resto de su historia, ¿verdad?
Entonces aquí están las 4 secciones de Josué. Vamos a ver hoy la primera sección, que es del 1 al 5. Lo primero que deja Jehová claro es que Josué es el sucesor de Moisés. Y vean, y a veces usted lo ve uno en las películas de Semana Santa, que ven cuando el pueblo de Israel entró y usted ve un grupillo ahí de gente que entra a la tierra prometida. Se calcula alrededor de 5 millones de personas. 5 millones de personas que tenemos que ver cómo hacemos para, primero que nada, que hagan caso, ¿verdad? Ya llevamos 40 años en el desierto, entonces ya como que están un poquito más acostumbrados, pero había que dirigirlos, había que guiarlos y había que hacerlos pueblo, porque cuando salieron de Egipto no eran pueblo. Pero entonces, tenemos que convencerlos que Moisés se murió y el que Dios quiere poner es a Josué. Entonces, ¿cómo hace Dios para que la gente se ponga de acuerdo? Bueno, agarra la figura de Moisés y la figura de Josué y empieza a hacer relación con ellos, y entonces la gente dice, ok, Moisés yo le creía, ahora a Josué voy a creerle, ¿verdad? Entonces es un proceso de sucesión que a la hora de las empresas y a la hora de los que tenemos emprendimientos es importantísimo entender esta parte de los pocos personajes bíblicos que lograron hacer un exitoso proceso de sucesión. Es el caso de Moisés con Josué, pero son de los pocos, ¿verdad? Vemos el caso, por ejemplo, de David con su hijo Salomón, y después hasta ahí llegó. Los reyes se vinieron abajo, ya empezaron a pelearse. ¿Por qué? Porque no se logró hacer bien esos procesos de sucesión. Muy interesante entender y ver cómo Dios hace para que ese proceso de sucesión entre Moisés y Josué se vuelva efectivo. Entonces es importantísimo ese dato ahí. Pero entonces, en el primer capítulo, Josué le manda al pueblo a obedecer la Torá, igual que Moisés lo había dicho. Entonces vemos que, la palabra de Dios no era un tema que era una loquera de Moisés, sino Dios dice, ok, esto es importante y esto Josué también lo va a mantener, ¿verdad? En el segundo capítulo, Josué envía espías a la tierra, igual como Moisés lo había hecho 40 años antes, pero por dicha, y gracias a Dios, el resultado es totalmente diferente. Primero que nada, no mandó a 12, mandó a 2. Y después se encuentran con Rahab, que es una historia lindísima, y ahora vamos a estudiarlo un poquito más a profundidad. Pero es un pasaje en donde el pueblo empieza a decir, ok, Moisés mandó a espías y Josué me está mandando a enviar espías. Ok, Moisés y Josué, los dos hablan con el mismo Dios. Entonces es muy interesante cómo Dios hace eso. En el tercer y cuarto capítulo, Josué lidera al pueblo para que crucen el Jordán. Y lo hace cerrando las aguas, ¿verdad? Dios hace eso, impide que las aguas continúen, ellos pasan por seco, y entonces otra vez el pueblo de Israel dice, mira, mis abuelitos y mis papás cruzaron el Mar Rojo por seco, y yo estoy cruzando el río Jordán también en seco para entrar a la tierra prometida. Y entonces empezamos a ver ese paralelismo. Igual todo enfocado en que Josué es el sucesor de Moisés. Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 es donde Dios le dice a Josué, ocupo que sea fuerte y valiente. O sea, el trabajo que Josué tenía que hacer y que todo el pueblo de Israel tenía que hacer era un trabajo fuerte. Entonces necesitaba gente que estuviera comprometida y motivada a seguir haciéndolo. Y después en el quinto capítulo, el pueblo hace una pausa, mira atrás cuál fue ese pacto que hizo con Dios, recuerdan la promesa y vienen y hacen actos propios del pueblo. Y así es como tenemos que entenderlo. Esos actos propios del pueblo es como la cultura que Dios les había dejado. Entonces hacen lo de la parte de la circuncisión y la parte de las fiestas de la Pascua. Entonces, eso es interesante como Dios dice, ok, a mí me gusta que ustedes hagan esto, yo les había dejado esto en el desierto como que se les olvidó, pero ahora vamos a continuar haciéndolo como para que no se pierda ese proceso que se había llevado en el desierto. Entonces, así a grandes rasgos, eso es el primer capítulo. Pero en el capítulo 5, y esto es como la parte más importante de este primer capítulo, o esta primera sección del libro de Josué, Josué tiene un encuentro con un caballero que pone en perspectiva
todo el libro de Josué. Es importante, y si pueden volver a leerlo, el capítulo 5, sería bueno hacerlo. Recuerdan que están a punto de entrar a la tierra prometida, bueno, ya habían entrado a la tierra prometida, están a punto de tener su primera batalla, y Josué se encuentra con un caballero y le dice, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Y ese caballero dice, de ninguno. O sea, ni usted no está ni conmigo ni contra mí. Aquí nos damos cuenta que el libro de Josué es la historia de cómo Dios hace que el pueblo de Israel obtenga la tierra prometida. No es como Josué hizo que el pueblo de Dios obtenga la tierra prometida, sino como Dios hizo que el pueblo de Israel obtuviera la tierra prometida. Entonces, el personaje principal del libro de Josué no es Josué. El personaje principal del libro de Josué es Dios, que por medio de su guía, por medio de sus milagros, por medio de su estrategia, por medio de su enseñanza, por medio de su cultura y su pueblo, hace que entren a la tierra prometida. Entonces es muy importante entender la posición de Josué y quién es Josué y quién es el importante aquí. Es Dios. Por eso es que ese personaje dice, yo no soy ni con usted ni conmigo, yo voy con Dios. Si usted se alinea con Dios, usted va conmigo. Si usted no se alinea con Dios, entonces sí soy enemigo suyo. Eso nos pone en perspectiva porque también cuando uno ahora, que estamos en el tiempo ya no de la ley, ni estamos en el tiempo de la gracia, donde Jesús nos hablaba de amor, de amar a nuestro prójimo, de perdonar a nuestros enemigos. Vemos tanta matacinga, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué pasó con ese Dios que me enseñaba, que me mostró Jesús y este Dios que me está mostrando aquí en el libro de Josué? O sea, ¿qué pasó en un tema y el otro? Tiene que ver con quiénes son los enemigos de Dios y tiene que ver con cuál es la idea y qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces, es muy importante que el personaje el personaje principal del libro de Josué es Dios, que Dios hace que el pueblo entre a la tierra prometida. Y entonces, ¿quién es Josué? ¿Qué es qué es lo que hace Josué y cómo es que Josué empieza a entrar en todo el momento histórico y cómo es que Josué entra en toda esta historia? Y aquí hago un paréntesis porque vamos a entrar desde lo que era la lectura histórica del pueblo, del libro de Josué, a entender ese mensaje profético que está metido dentro del libro de Josué y cuál es la enseñanza que tenemos del libro de Josué. Entonces ahí es donde tenemos que hacer paralelismos, tenemos que ver qué es lo que pasa en el resto de la Biblia y cómo empezamos a crear ese mensaje que Dios tiene para nosotros ahora. Ya no estamos hablando en el 1300 antes de Cristo, sino estamos hablando en el 2022. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí y cuál es la enseñanza que tiene para mí en el libro de Josué? ¿Ok? Y vemos un dato importantísimo de la relación entre Josué y Jesús. Y eso se los puse en el video de introducción del libro de Josué. Vamos a ver, desde el Génesis al Apocalipsis es un libro, la Biblia es un compendio de libros que nos hablan de Jesús. Desde el Génesis, Dios empieza a hablarnos del plan redentor de Jesús y el Apocalipsis, el cumplimiento de ese plan redentor de Jesús. Pero entonces en toda la Biblia nosotros vemos a Jesús en cada uno de los lugares, de los relatos. Pero Josué es un personaje especialmente importante. Ya su nombre dijimos que significaba Dios salva, Yahvé salva, pero en griego no se traduce Yeshua, que es Josué, sino más bien en griego se traduce Jesús. Entonces, el libro de Josué debería llamarse Jesús. De hecho, el personaje de Josué es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios usó para entrar a la tierra prometida. Igual, Jesús es el medio, el intercesor entre Dios y los hombres para que nosotros nos acerquemos a Dios.
Entonces, Jehová salva, nada más y nada menos nos está diciendo que Yeshua, que Josué es Jesús, ¿verdad? El nombre de Josué ni siquiera es puesto o sea, por la familia Josué. Josué no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas. Y Moisés le cambia el nombre y le dice, no, yo quiero que usted se llame Josué. Porque Oseas era deseo de salvación. Eso lo vemos en números 13, 8 y 16. Si quieren ahí lo apuntan y lo leemos después. Pero Oseas quiere decir deseo de salvación. Y Moisés dice, no, yo no quiero que usted desea, yo quiero que ese deseo se vuelva realidad. Y Josué quiere decir Jehová salva. Entonces ya no es ese deseo, sino ya más bien es ese cumplimiento de esa promesa de salvación. Y el papel que juega Josué como líder militar del pueblo de Israel prepara el camino para los siguientes libros, que vamos a ver Josué, vamos a ver Libertadores, vamos a ver Reyes, vamos a ver ese caminar del pueblo de Israel hasta llegar hasta ese juez justo y perfecto que es Dios, ¿verdad? Entonces vemos como Josué inicia un proceso que termina con Jesús y el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, el papel de Josué es sumamente importante en la historia bíblica, ¿verdad? Israel, llevado por Josué, es un instrumento en manos de Dios para ejecutar el juicio de Dios sobre ese pueblo. Recordemos que habían naciones paganas, había naciones que no hacían las cosas con respecto a lo que Dios quería, no hacían, no eran obedientes a lo que se decía, a lo que Dios quería y lo que Dios pedía. De hecho, se dice que muchos de esos pueblos cananeos que ahora vemos que los destruyen y los matan y los reyes los guindan y todo eso, eran naciones que tenían cultos paganos. Habían unas que inclusive sacrificaban niños y todo esto que hacía no era bien visto para los ojos de Dios. Entonces Dios dice, esos son enemigos míos, yo no los quiero. Y yo no quiero que el pueblo de Israel se mezcle o se contamine con eso. Por eso cuando vemos la historia de Hegal, que los engañaron para mantenerse, uno dice, mira, ahí vemos el perdón de Dios, vemos la misericordia de Dios. No, ese pueblo, al final de cuentas, es una piedra en el zapato que durante años de años tuvo el pueblo de Israel, que los hizo al final de cuentas, muchos años después, perder esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era, mire, no se dejen nada, todo esto límpienlo, porque yo necesito que ustedes, la buena semilla, crezca aquí. Pero ellos dejaron como algunos, hicieron algunas alianzas siempre detrás de lo que Dios les pedía, o sea, no fueron totalmente obedientes con lo que Dios les pedía y fueron dejando estas pequeñas tribus, pueblos, que al final de cuentas fueron una piedra en el zapato para Dios. Pero entonces, Israel ejecuta el juicio de Dios, que al final de cuentas es lo que vemos en el Apocalipsis, donde Dios, como un Dios justo, agarra y se para y dice, estos son los míos, estos son los que están en contra mío. Y los míos, yo los meto aquí y los cuido y los chineo, y los que están en contra mío, a esos no los puedo proteger, no los puedo cuidar. Entonces, vemos todas estos características que tiene Josué que nos recuerdan totalmente a lo que Jesús hizo ya en el Nuevo Testamento. Entonces, el pueblo de Israel no luchaba de acuerdo a su estrategia. No era que Josué dice, ok, ahora vamos para acá y vamos a matar a estos y vamos a destruir estos. No. Dios les decía, hagan esto y esto lo van a ganar ustedes de esta y de esta y esta forma. Y después, váyanse por aquí, hagan esto por acá, hagan... Y entonces no es la lucha de Israel por obtener su tierra prometida, sino es la lucha de Israel por seguir el plan que Dios tiene trazado para ellos, ¿verdad? Para ser liderado por José, para usarla en su nombre, en el nombre de Dios. Al final de cuentas,
la grandeza del pueblo de Israel y por lo que era conocida por todos, no era porque era un pueblo militarmente más avanzado o con otra tecnología, no, eran porque eran el pueblo escogido por Dios, nada más. Eran porque ellos representaban al Dios Jehová y ese Dios Jehová hacía milagros impresionantes. Entonces, al final de cuentas, el pueblo de Israel lo que está haciendo es representando el Dios que es, ¿verdad? Adri, ¿estás por ahí? Adri Chan, para léete Levíticos 8, 18, 24, 25. Sí, dice, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Vemos un pasaje bastante fuerte, Levíticos, ¿verdad? Donde está diciendo, vea, esta gente, si me ponen a escoger, y es lo que está diciendo Dios, si me ponen a escoger entre mi pueblo y esta gente, escojan mi pueblo. Y es muy lindo donde dice ahí, y la tierra misma, bueno, no es bonito, la tierra misma se contaminó. Vemos que aunque era una tierra próspera, una tierra buena, las personas que la estaban habitando se estaban paseando en la tierra. Entonces dicen, no, yo necesito sacar a toda esta gente y poner mi buena semilla aquí. Y ahora ahí empezamos nosotros a agarrar para nuestro saco de la historia bíblica de Josué, que es lo que estoy viendo yo. O sea, ¿soy yo buena semilla? ¿Soy yo del equipo de Dios para traer bendición a esta tierra, para traer bendición a los que están en mi alrededor? Entonces, en el capítulo 5 les decía, antes de entrar a Jericó, vemos cómo se relacionan los dos Josués, Josué y Jesús. Empiezan y tienen su primer encuentro. Eso se conoce como cristofanía. Cristofanía quiere decir, es las veces en que Cristo o Jesús aparece en el Antiguo Testamento. No, nada más para que sepan, Jesús no nació el 24 de diciembre. Jesús no fue que no existía y después nació el 24 de diciembre y de ahí en adelante empezó su historia. En la Biblia, el nombre de Jesús aparece después de que nació de María, pero no quiere decir que su existencia era antes. De hecho, en el Evangelio de Juan dice, el verbo era antes, el verbo era con Dios y el verbo ha existido siempre. Y en el Antiguo Testamento existía Jesús. Lo que pasa es que no tiene el nombre de Jesús, entonces nosotros tenemos que interpretar cuando ahí sale Dios con nosotros, ese es Jesús. Cuando sale que Dios bajó a la tierra, ese es Jesús. Cuando dice que es el jefe del ejército, ese es Jesús. Entonces el encuentro que tiene Josué antes de entrar a Jericó es con Jesús. Entonces vemos que Jesús es ese personaje que está ahí y que Jesús le dice, mire, yo no sé si usted está conmigo o está en contra mía, yo estoy con Dios. Y si usted está con Dios, somos de los mismos. Y si no, somos enemigos. Así de fuerte es ese personaje o es ese encuentro que tiene Josué con Jesús. Entonces vemos que como el comandante Josué se encontró con su supremo comandante, o sea, el jefe de Josué era ese comandante que estaba ahí. Entonces, ese encuentro con los dos Josué, con los dos libertadores, con los dos comandantes, es súper lindo y súper interesante verlo. Entonces, Dixie, yo no sé si estás por ahí para leerte Josué 5, del 13 al 15. No está Dixie. Ok. Don Álvaro, si quiere lo lea usted. Está bien. Josué 5, 13 al 15. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo?
El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisa es sagrado. Y Josué obedeció. Entonces vemos varias cosas importantes de este pasaje. Primero que nada, Josué sabe o entiende quién es ese personaje. Entiende que es el jefe, que es Dios. Cuando él está diciendo que se quite las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado, está diciendo, usted está en presencia de Dios. ¿Quién es Dios en la tierra? Jesús. Entonces, Jesús, y vean qué bonito, porque Jesús se presenta aquí con una espada en la mano. O sea, es ese Jesús guerrero que viene a libertar a su pueblo. Es ese Jesús poderoso que viene a hacer la obra que todavía no había hecho. Si vemos esta descripción y vemos cuando Jesús viene en su segunda venida en el Apocalipsis, que son imágenes impresionantes de ese ser poderoso y fuerte que es el comandante del ejército del Señor, que lo que hace es libertar a su pueblo, sacarlo del desierto y meterlo en la tierra prometida. Entonces, es lindísimo como el personaje que vemos en el capítulo 5 es Jesús. Gaby, léenos ahí Colosenses 2 del 13 al 15. Ok, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y este pasaje me encanta a mí, porque es el resumen de la obra de Cristo en la cruz. Y cómo es esa obra de Cristo luchando en contra de sus enemigos, que el enemigo es la muerte, que es el diablo, que es todo lo que nos había hecho cautivos. Y como Jesús dice, ok, en mi muerte en la cruz estoy clavando esa esa acta con los cargos, o la carta de los decretos, dice otra versión. Entonces, la obra de Cristo en la cruz es el cumplimiento de lo que Josué empezó a hacer el día que entró a la tierra prometida. Liberar a su pueblo y eliminar a los enemigos. Entonces, cuando vemos esas matacingas que vemos en el capítulo del 6 al 12, lo que tenemos que entender es que al igual que Dios estaba mandando a Josué a destruir a los pueblos cananeos que eran los enemigos de Dios, nosotros también somos mandados a destruir a nuestro enemigo, que en este momento, y ya para nuestro momento histórico, que estamos en el tiempo de la gracia, no son personas. Aunque muchas personas hacen la obra de Satanás aquí en la tierra, pero no son las personas que hay que destruir. Es la obra de Satanás aquí. Es todo lo que nos oprime, es todo lo que nos mantiene cautivos, es el pecado, es todo lo que nos aleja de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Josué, mire, necesito que llegue a Jericó y arrase con todo y mate a todos y no se deje nada. Es lo mismo que Jesús nos está diciendo, mire, agarre ese vicio que usted tiene y sáquelo de su vida. Ya no quiero que usted ni piense en eso, ni haga eso, ni una vez por semana, nunca. La palabra de Dios es muy fuerte, dice, mire, si su ojo le hace pecar, sáquese el ojo. Es lo mismo que Josué le está diciendo, que Dios le estaba diciendo a Josué, cuando agarre eso y mate a toda la gente que está en Jericó. Sáquese el ojo. Si su mano le hace pecar, córtese la mano. ¿Por qué? Porque es mejor que usted entre al reino de los cielos sin una mano, a que por culpa de una mano no entre al reino de los cielos. Entonces, cuando vemos el pasaje, por ejemplo, cuando esta gente le hizo una triquiñuela a Josué y lo engañó para que hiciera aliados, uno dice, ¿cuántas veces yo me he hecho aliado con el diablo?
¿Cuántas veces yo me he dado licencias y digo, bueno, este pecadito aquí, lo dejo aquí guardadito, nadie se va a dar cuenta, es un pecadito pequeñito? Dios dice, no, este pecadito es la piedra en el zapato que lo va a hacer usted alejarse de mí más adelante. Necesito que usted lo arranque totalmente. Entonces tenemos en perspectiva cómo podemos traer el libro de Josué a nuestra vida. Y nos da perspectiva de cómo entender ese Dios tan radical con el Dios que sigue siendo igual de radical ahora nosotros en nuestro tiempo de la gracia. Entonces, si Josué secundó a Moisés, el mediador del pacto, quien representaba la ley, Moisés es el representante de la ley, Josué, que es el representante de Jesús, es el mediador en este nuevo pacto. Entonces, salir del pueblo, del desierto, lo hacemos por medio de la ley. Pero entrar a la tierra prometida no va a entrar a la tierra prometida por medio de la ley. Es por medio de la gracia de Dios que entramos a la tierra prometida. ¿Cómo obtenemos el cielo? Para ponerlo tal vez en una imagen más clara. El cielo no lo obtenemos haciéndole caso a la ley, aunque tenemos que hacerle caso. El cielo lo obtenemos acercándonos a Jesús por medio de su gracia y del regalo que Él nos dio. Entonces, si usted quiere entrar a la tierra prometida, no busque la ley, no busque a Moisés. Dios dijo, Moisés me sirvió a mí para formar ese pueblo, pero para entrar a la tierra prometida necesito que haya la gracia. Y la gracia tiene que ver más con relación con Dios que con hacerle caso a Dios. Tiene que ver con la obra de Jesús a los 10 mandamientos. Entonces es muy interesante este paralelismo que vemos aquí también en el libro de Josué. La tierra prometida la obtenemos por medio de nuestra relación con Jesús, por medio de lo que Él tiene para nosotros. La ley no puede entrar a la tierra prometida porque es tierra de libertad. Por eso la libertad representada por Moisés quedó al otro lado del río Jordán. No estoy diciendo que la ley no es respetarla. De hecho, lo primero que vemos en el libro de Josué es que este libro no sea parte de usted, que este libro no sea parte de su boca. Usted recítelo, háblelo, léalo. De hecho, lo que estamos haciendo es eso, leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es importante. Pero lo más importante no es lo que está escrito en la ley. Lo más importante es nuestra relación con Dios, es lo que nos va a hacer obtener esa tierra prometida. Entonces, Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Nunca dice que Jesús abolió la ley. Nunca nos dice que que Josué se olvidó de todo lo que Moisés había dejado entre los mandamientos y toda la liturgia que estaba ahí tan presente. Por eso es tan importante que antes de entrar a la tierra prometida, o antes de obtener la primera victoria, Dios mandó a circuncidar a los hombres, mandó a celebrar la fiesta de la Pascua, diciendo, no es que se olviden de todo eso, eso es parte de la cultura de ustedes, pero la verdad y la gracia llegan a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Josué, que introduce al pueblo de Dios a la tierra prometida, y no Moisés, que representa la ley, lo podemos ver más claro en Romanos 3:20 y Gálatas 2:16, que lo pueden leer más adelante. Entonces, esa promesa, eso que Dios le tiene a usted prometido, esa bendición que tiene usted, la va a obtener y va a llegar por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, no por medio de ser obediente a la ley. Porque la ley no es libertad. La ley es no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. En cambio, la gracia de Dios es relaciónese conmigo, esté conmigo, parezcase a mí, entonces usted va a tener un corazón igual al que Dios. Entonces va a respetar la ley, va a obedecer la ley, no por obligación, sino por corazón. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo entendemos el libro de Josué?
Las historias que encontramos en el libro de Josué hablan de nuestra salvación y cómo nosotros debemos colaborar en terminar de sacar al enemigo de nuestra vida, porque ya Cristo hizo lo que le tocaba hacer. Y esto es muy importante. Vamos a ver. Antes de entrar a Jericó, vemos ese Jesús con la espada ondeante y dispuesto a meter a su pueblo ahí. Después Jesús nace en Belén y desde pequeñito empieza a tener una idea de ese Mesías, ese libertador, ese que va a traer la obra. Y después Jesús crucificado hace la obra y dice, consumado es. Ya todo lo que tenía que hacer, yo ya lo hice. Jesús no tiene que hacer nada más. Ahora nos toca a nosotros hacer la obra que nos toca hacer. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Terminar de sacar al enemigo de nuestra vida. Y ser radical en terminar de sacar al enemigo de nuestra vida. Ya Jesús hizo la obra, ya Jesús no puede venir a crucificarse otra vez. La segunda venida de Jesús no va a volver a crucificarse. La segunda venida de Jesús va a decir, ¿qué hicieron ustedes con todo lo que yo les dije? ¿Qué hicieron ustedes con todo lo que yo les dejé? ¿Dónde está cómo ustedes han administrado todos los recursos que yo les dejé? Ya Jesús no va a venir a hacer más obra. A mí me hace una gracia cuando todo el mundo ve ahora este asunto de la pandemia y el pecado y las leyes y un montón de cosas. Y entonces ya viene Jesús porque va a venir a arreglar todo este desorden. No, ya la obra que venía a hacer Jesús ya la hizo. Lo que tenemos que hacer nosotros es traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Hacer la parte que nos toca a nosotros. Y eso es lo que vemos en el libro de Josué, donde Dios empieza a dirigir y Josué empieza a ser obediente y con los ojos cerrados, porque vean, dar 7 vueltas alrededor de un muro para que se caiga es la estrategia militar más ilógica que hay. Es la cosa más tonta que existe, pero es la estrategia que Dios puso para que el pueblo de Israel entendiera y para que el pueblo de Jericó entendiera que no era porque el pueblo de Israel era muy galleta militarmente, era porque Dios estaba con ellos. Entonces, cuando Dios nos pone a hacer loqueras a nosotros, y yo les he contado algunas de las loqueras que Dios me ha puesto, y que Anita es testigo también de un montón de loqueras, y también ella me dice, haga más loqueras de estas, son estrategias totalmente de que uno hace a ojos cerrados, porque uno dice, Dave, a creerle a Dios, ¿verdad? Él es el que me dijo que hiciera esto y yo lo hago. Siempre teniendo claro que el que me está hablando es Dios, ¿verdad? Y para eso es muy importante estar leyendo su palabra. Pero, entonces, la perspectiva del libro de Josué, lo que nos habla es de cómo Dios usa una estrategia para que su pueblo entre a la tierra prometida. Les dije este pasaje de Josué que a mí me encanta, que es cuando habla de Rahab. Y así es como el enemigo nos ve a nosotros. Y cada vez que el enemigo quiera como saltar o quiera parecerse más grande o nuestros problemas se vean así como grandísimos y nosotros decimos el enemigo me tiene debajo del zapato, recordemos este pasaje de Rahab, que fue cuando los 2 espías entraron a la tierra prometida ahí a Jericó y se encontraron con Rahab. Dixie, si quieres leernos ahí Josué 2 del 8 al 11. ¿Estás muteada, Dixie? Ahora sí. Perdón. Josué 2, 8, 11. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear,
después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es lindísimo porque militarmente Israel no sabía nada. Eran muy malos militarmente, o sea, llevaban 40 años en el desierto y aunque habían tenido algún tipo de entrenamiento, no saben nada militarmente. Pero todo lo que el Señor había hecho ya había llegado a oídos de todos los pueblos acerca de ella, la tierra prometida. Y vean qué interesante porque Rahab habla de cómo atravesaron en seco el Mar Rojo. O sea, historias desde hace 40 años se seguían contando sobre el pueblo de Israel. Pero cada vez que el enemigo quiera enseñorearse en su vida, usted tiene que entender que igual que Rahab y el pueblo de Jericó le tenían miedo al pueblo de Dios, igual Satanás sabe que él está vencido. Y Satanás le dice, calladito, ¿verdad? Porque no le gusta darse color. Dice, todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado porque sabemos que ya Cristo venció en la cruz. Y ya sabemos lo que Cristo hizo. Y ya sabemos que ustedes son el pueblo escogido, que ustedes son nación santa, que ustedes salen así y todos desaparecemos. Ya sabemos que el enemigo está vencido. Ya saben que ellos están vencidos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar esa posición y creérnosla. 40 años antes, el pueblo de Israel pudo haber entrado. Simplemente no entraron porque no creyeron. Igual nosotros, cuando tenemos un problema y estamos enfrentándonos con el mismo Satanás ahí al frente, depende de nosotros. Si nosotros somos de esos 12 que se quedaron en el desierto, o esos 10 que se quedaron en el desierto, o estos 2 que entraron a hablar con Rahab. Pero la actitud del diablo es esta misma. Tenemos miedo. O sea, nosotros estamos aquí con una ciudad amurallada, estamos aparentando que tenemos control, estamos viendo a ver qué pasa, pero tenemos miedo. Imagínense ese miedo que tenía ese pueblo y se asoma a la ventana y ve un montón de locos caminando y da una vuelta a la ciudad. Y al día siguiente se asoman, una vuelta a la ciudad. Y al día siguiente se asoman. O sea, ellos decían el miedo que tenían cada vez que el pueblo de Israel seguía. Y después, locos, tocaron el shofar, es el cuerno. Yo no sé si algunos han tenido chance de oírlo. Es impactante el sonido. Y después de que uno ve esta historia y oye Rahab, uno dice, el diablo tiembla cuando oye eso. ¿Por qué? Porque se acuerda, es este mismo sentimiento que tenía Rahab. Estamos aterrorizados y todos los días los vemos que pasan una vez y otra vez y otra vez. O sea, al séptimo día dijeron, ya, nos morimos porque sabemos que Dios les entregó esta tierra. Igual el enemigo cuando se enfrenta con nosotros. Un día estaba viendo una sinopsis de la historia de la película esta, El Exorcista. ¿Qué? Es una película, ¿verdad? Pero la posición que tienen los personajes cuando se enfrentan contra esa chiquita que estaba poseída, que ese mismo diablo, era de miedo. Pero si usted se da cuenta que el diablo ahí es el que, más bien el que tiene miedo, usted tiene la actitud para decirle, salga de ahí, váyase. Por eso, en Comunidad Paz había un señor que murió el año pasado, que hacía procesos de liberación y él decía, yo ya sé que él está vencido, yo ya sé que cada vez que leo Rahab, el diablo tiembla, el diablo sabe quién soy yo y sale corriendo porque sabe no quién soy yo, sino quién está detrás mío, que es el Señor que les ha dado esta tierra. Igual a nosotros nos ha dado esta tierra. Como conclusión, entonces Jesús ya hizo su obra en nuestra vida, no queda nada pendiente que Jesús haga. Nos toca ahora a nosotros hacer nuestra parte en tomar lo que ya es nuestro. Y el enemigo ya está vencido y él lo sabe. Lo más importante, tomar lo que ya es nuestro. Ya esa tierra prometida ya era del pueblo de Israel. Lo único que tenían que hacer era tomarla. ¿Y cómo la tomaron? Con obediencia, con disciplina y con mucha oración.
Y cada vez que el pueblo de Israel dejaba de consultarle a Dios, se jalaban tortas. Cada vez que nosotros dejamos de consultarle a Dios y hacemos las cosas con nuestros propios sabiduría o con nuestro propio conocimiento, nos jalamos tortas. Entonces, la estrategia que usó Josué para obtener la tierra prometida es la estrategia que Dios nos da a nosotros para obtener las promesas que Dios nos tiene para nosotros. Y eso es lo que tengo para ustedes en este primer análisis del libro. No sé qué les ha parecido, qué experiencias tienen de estos primeros 10 capítulos que hemos leído del libro de Josué. Bueno, yo creo que a mí siempre me pasa que cuando uno lee la Biblia otra vez, ¿verdad? A pesar de que uno ha leído Josué y conoce la historia y etcétera, siempre es nuevo. Entonces lo estoy leyendo y siento como que, wow, mira, y esto pasó y esto otro pasó. Y creo que la relevancia que tiene, a veces uno se le olvida, porque realmente es relevante en la actualidad y relacionarlo con uno mismo, que también a veces uno lo ve como, es que eso pasó hace años y es la historia y no, o sea, tiene mucha relevancia ahorita y como decías, con todo lo que está pasando también, bueno, ahora nos toca a nosotros. Sí, lindísimo. A mí me gusta mucho porque uno a veces va a una prédica y hay varios capítulos de Josué. De hecho, en la prédica del domingo pasado, no, sino el anterior, se habló de Josué. Pero uno ve como un capítulo y después otro capítulo y por allá ve otro. Pero leer el libro completo, capítulo por capítulo, es otra cosa completamente diferente porque usted como que viene el contexto de toda la historia, ¿verdad? Entonces es muy lindo. Y los libros históricos, a diferencia de la actividad pasada que hicimos con Isaías, que era un poquito más difícil de leerlo. ¿Por qué? Porque no es un libro cronológico, no es un libro histórico. Pero los libros históricos son muy lindos leerlos, porque entonces ve y entonces dice, como pasó en tal cosa, sí, hace 3 días leí esa parte, entonces es muy bonita esa parte. Dixie, ahí vi que quitaste el mute del micrófono. Échese ahí. A mí me enganchó, me encantó Josué. No, por eso es que también te escribí como 5 capítulos en uno solo. No podía parar, o sea, me tenía un éxito. Hasta los releía 2 o 3 veces, subrayé un montón y luego decía, no, tengo que sacar hilo concatenado de uno y otro. Interesantísimo, increíble. Yo sinceramente no lo había leído. Escuchas algunos versículos, algunas cosas así, pero nunca había leído eso. Por eso estoy tan enganchada con este estudio bíblico que nos estás dando y súper agradecida. No, de verdad, o sea, buenísimo. Sí me está costando por el momento lo que estabas diciendo, pero ahora cuando ya me uní de cómo aplicarlo en nuestra vida, pero ya con lo que has dicho, ahora ya lo estoy viendo, porque sí, demasiada sangre, demasiada guerra, y aparte me pongo a leer todo lo que viene abajo, donde te explica y te orienta y ayuda muchísimo. Pero no, increíble, o sea, es un conquistador, Josué, o sea, si uno no lee lo de abajo, todo lo que Dios está detrás de él, o sea, uno dice, esto es militar 100%, pero como bien decías, no hay una estrategia de conocimiento de un general súper estudiado, o sea, esto es fe, punto, hace esto y hay que hacerlo sin decir por qué no va a funcionar, o sea, hazlo, punto. No, estoy fascinada, me encanta. Después lo voy a volver a leer otra vez, pero todo continuo. De uno en uno hay cosas o libros que no se pueden hacer, hay que leerlo continuo. Sí, pero aunque Josué era mucha fe, ¿verdad? Y se jalaba tortas y se jalaba, veía cosas, hay detallitos interesantes. Por ejemplo, cuando toman el pueblo de Ai, ¿verdad? De Ai. ¿Te acuerdas que los primeros que fueron se la pelaron porque habían agarrado, bueno, y les dieron por la cabeza? Pero cuando Dios les dice, vayan al pueblo de ahí y lo van a tomar, yo ya se los entregué. Y eso es lo único que dice Dios. Y la estrategia... De que no debían de haber agarrado nada del botín y sin embargo lo escondieron, ¿verdad? Exactamente, sí. Y entonces agarraron a toda esa familia y la mataron, sí. Oye, hasta los animales, a los niños, o sea, no importaba tu género, ni tu edad, ni nada, y todo, o sea, te borraron de todo, o sea, yo me quedé impresionada, yo decía, pero ¿qué es esta barbarie? No es barbarie. Ahora que lo seguís explicando, uno dice, pucha, sí, es que es mejor, arráncalo de raíz para que luego no se crucen tus costumbres con otros, ni adquieras, ni matices, ni nada, o sea, es cierto, es lo mejor.
Buenísimo. Pero cuando Dios, después de que agarró a Cam, y entonces Dios les dice, vayan y tomen esa ciudad porque ya yo se las entregué a ustedes. Eso es lo único que dice Dios. Entonces, Josué les da una estrategia. Dice, vea, vamos a ir unos y cuando salgan, salimos corriendo y creen que nos volvieron a vencer. Y otros van a quedar del otro lado y van a tomar la ciudad. Y eso es una estrategia, no se la dio Dios, sino es una estrategia de Josué. Entonces ya empezamos a ver que Josué también tiene lo suyo, ¿verdad? Y uno como empresario, y te hablo a vos, que yo sé que vos sos empresaria y aquí hay varios que estamos emprendiendo, también hay una enseñanza grandísima de cómo pedir la posición, la estrategia de Dios y cómo Dios también nos dice, muévanse, eso es tuyo, y ya usted agarra su estrategia y ya usted empieza a moverse. Entonces también hay una enseñanza lindísima como empresario también, ahí, de cómo no vaya a agarrar usted a matar a todos sus contrincantes y a toda su competencia, pero sí ver esa estrategia de parte de Dios. Ahí. Lindísimo, Dixie, que dice No, que estás güey, disfrutando del... sí, montones. Más que Isaías. Definitivamente, pero bueno, está bien. Aníbal, ahí Yo vi también que... quería Ah, decir sí, Gaby. algo. Ah, perdón. Ujú. No, no, Gaby, Gaby. No, no importa, si había alguien antes, es que yo no había visto la mano levantada. Dale, dale. Sí, luego No, no, sí. no, 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 no tenía la mano levantada, había quitado nada más Ah, ok. la cámara, pero dale, Gaby. No, que yo quería comentar, bueno, sí me ha llamado mucho la atención, como antes decía Silvia, que a veces uno tal vez ha leído y no se ha detenido lo suficiente, ¿verdad? Tal vez tengo como esta posición entre Dixie y Silvia de que estoy leyendo y quiero seguir leyendo más, 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 pero a la vez como que estoy leyendo y entonces me está gustando como detenerme en un capítulo nada más, como que yo misma digo, ya me detengo porque lo leo como con más detenimiento, valga la redundancia. Entonces, el capítulo 7 fue uno de los que más me llamó, en donde Acán desobedece y guarda lo que no tiene que guardar. Y yo lo que quería comentar sobre eso es como, bueno, varias cosas, ¿verdad? Porque me pregunto por qué razón Acán, conociendo la promesa de Dios, sabiendo, al igual que todos los demás, que Dios había dicho que él iba a proveer y que no dejara nada de lo viejo, ¿verdad? Me pregunto por qué él no obedeció y pues no lo sé, o no sé si hay una respuesta clara en algún otro lugar, pero me pongo a pensar que a veces nosotros somos así, ¿verdad? Es nuestra tendencia a guardar algo del pasado por si acaso, por si Dios nos suple o por si yo no llego a ese lugar seguro y si no tengo eso que yo voy a necesitar, entonces yo mismo lo voy a proveer. Y a veces no medimos cómo nuestra desobediencia puede afectar a toda una familia, a toda una generación, a todo un pueblo, ¿verdad? E inclusive, digamos, nada más decimos como, ay, no, es algo mío, como vos decías ahora, este pecadito pequeño aquí guardado, nadie se da cuenta, pero realmente no te das cuenta que espiritualmente estás afectando probablemente a toda una generación o a toda una familia que luego puede, ¿verdad?, verse muerta, literal en este caso, ¿verdad? Pero en nuestro caso es hasta qué punto, ¿verdad? Yo traigo esas pequeñas cosas de mi pasado y en realidad lo que hago es como un ídolo de eso en mi corazón y pongo a Dios en otro lugar y no en ese lugar que Él me está dando, ¿verdad? Si será miedo a que el Señor nos falle o si será control sobre lo que yo quiero tener, que yo creo que Dios no me va a dar más adelante. Y bueno, como la palabra dice, ¿verdad? Dios es un Dios celoso y a veces necesitamos quemar todo eso, quemar las naves también, porque Él sabe que si no quemamos las naves probablemente nos devolvemos, o sea, entonces me llamó tanto la atención como este llamado a la pureza, ¿verdad? A limpiarnos, a purificarnos, que en algún otro momento también de los 10 capítulos que leímos, me llamaba mucho la atención, como, ok, dile al pueblo que se consagre, dile al pueblo que se purifique, y hasta lo hacía como un paralelismo en este nuevo inicio de año, ¿verdad? Creo que hemos estado como tan contaminados los últimos 2 años y cómo necesitamos en serio como consagrarnos y purificarnos. Y por último, cómo nadie está exento, ni Josué, a pesar de que ya el Señor le había dicho que él era el que iba a llegar
¿verdad? Y que iba a hacer lo que iba a hacer, a traer cargas pasadas, porque en un capítulo me llamó demasiado la atención la similitud con Moisés del reclamo que él le dice al Señor, como cuando, esta parte, cuando justamente desobedece a Can y demás, que él le dice al Señor como, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué entonces pasamos el río exactamente igual? O sea, es que esa iniquidad que se trae, ¿verdad? Que traemos todos de nuestros papás y de nuestros pasados, que a veces, bueno, el Señor en su misericordia escucha y sabe, pero que también es importante como identificar, ¿verdad? Porque Dios le dice como, calma, 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 ¿verdad? Pero en algún momento esa, digamos, mala crianza también llevó a Moisés a no entrar después de tanto, ¿verdad? Al final, entonces esas dos cositas me llamaron mucho la atención y quería como, las había apuntado ahí para comentarlas aquí. Sí, no, es lindísimo porque se siente uno totalmente identificado. Y es que entendamos una cosa, el Dios del desierto es un Dios muy diferente al Dios de la tierra prometida. Ellos acababan de entrar a la tierra prometida y ellos durante 40 años, todos los días les mandaba alimento. Todos los días caía el maná. Y llegó un día en donde pasan a la tierra prometida y se acabó el maná. Y dice, pero yo toda mi vida he vivido de maná. Y ahora me toca a mí empezar a cultivar y cosechar. Y yo no sé cómo hacerlo. Entonces, Dios lo que quería era que la gente dejara esa mentalidad de desierto y entrar a la tierra prometida, donde les tocaba trabajar, donde les tocaba cultivar. Ya no era simplemente ponga la mano y va a caer maná, ¿verdad? Pero yo siento que Acam decía, se me acabó el maná, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Voy a agarrarme aquí como un ahorrito, ¿verdad? Por cualquier cosa uno nunca sabe, ¿verdad? Si me toca agarrar los chunches y volverme allá por el desierto, sin maná, ¿verdad? Y entonces esa mentalidad de desierto versus la mentalidad de tierra prometida y de conquistador. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a que como pueblo de Dios somos conquistadores y como conquistadores tenemos que caminar por fe. Entonces yo creo que es tal vez la explicación de por qué Acam hizo eso y por qué Dios fue como tan ¡pum! No, hombre, no quiero que eso empiece a crecer aquí, porque si no, vamos otra vez para el desierto y estamos fritos ahí. Listo, yo no sé, Aníbal, ¿querías decir algo? Sí, yo apenas voy por el capítulo 3. Yo empecé hoy. Y me pasó lo de Dixie. Empecé a leer el primero, el segundo, el tercero y tuve que parar, pero porque no podía continuar. Y también lo que hice yo el fin de semana es que me vi el que aparece con la aplicación de la Biblia, el video en YouTube de Josué, que está en una introducción, que me gustó bastante porque me ubicó en lo que iba a leer. Y ahí hablan de por qué tanta matanza y que no es tanto la matanza, sino es la manera, retórica como hablan. Será eso. Ese video se lo voy a pasar ahora en el chat para que lo vean. No estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice el video, pero vean ustedes, no le voy a decir en qué parte no estoy de acuerdo, para que ustedes lo saquen. pero sí le da uno un poquito en contexto de todas las cosas. Y lo que decía Dixie, lo que decía Gaby, vea, o sea, aquí hay total libertad y hagan como quieran, ¿verdad? Y hay pasajes que uno dice, voy a seguir leyendo y tal vez uno ese día tiene tiempo para hacerlo y hágalo. Pero lo que sí es importante es todos los días crear el hábito, o sea, tener todos los días la idea de sacar el ratito, aunque la agenda esté apretada, para sacar el hábito de la lectura. Eso creo que es lo más importante, que tenemos que quedarnos con toda esta dinámica que estamos haciendo, es crear el hábito de la lectura y sacarle el día entre la semana y sacarle el día en los fines de semana. Y si usted se fue para la playa de vacaciones, sacar el día sacar el ratito para hacerlo, porque lo que queremos hacer es crear ese hábito. Entonces, si se leen todo el capítulo, todo el libro completo, léanselo completo. Pero el día siguiente, no es que como leí 4 capítulos, voy a pasar 4 días sin leer, ¿verdad? No, la idea es crear el hábito. Pero sí, son historias cautivadoras, definitivamente. Don Álvaro, está muy callado. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido?
Bueno, magnífico, ¿eh? Yo, francamente, pues, estaba leyendo y casi sin entender, pero después de toda la explicación que diste, hombre, que he quedado satisfecho y contento porque ya entendí casi todo lo que he leído, ¿verdad? Porque a mí se me hace difícil, ¿verdad? La verdad es eso, pero ahora con una explicación tan clara, ya la veo tan sencilla ahora que bendito sea Dios que me abrió pues la mente también para entender. Ok, Muchas gracias, Esteban. perfecto, ¿no? Claro. No sé, Adruel, si quiere, que hace rato lo veo con la pantalla ahí, con el dedo que está haciendo así, digo yo, ya va a abrir. Sí, sí. Sí, a mí me quedó, digamos, ahí muy, muy clavado lo que era Josué 1:9, donde dice, fuerte y valiente, la vida puede estar repleta de desafíos, pasarás decisiones y difíciles. En medio de dificultades, el Señor nos aconseja y seamos fuertes y valientes. Yo creo que, vamos a ver, a mí me marcó bastante esta parte, porque es una parte como de que vi cosas el año pasado y siento que Dios siempre está con nosotros y como dice, seamos fuertes y valientes por lo que hemos pasado, que quede ahí, que no vuelva a pasar y que realmente Él está con nosotros de la mano con Él y nunca nos deja si nosotros estamos con el camino con Él, ¿verdad? Entonces es algo que sí a mí me marcó un poquito bastante eso, ese Josué 1:9. Sí, ese pasaje es como para tenerlo enmarcado, ¿verdad? Y levantarse Sí, todos los días y decir, me toca ser fuerte y valiente, así es. definitivamente. Pero es interesante porque cuando usted empieza a ver la historia de Josué, ver todo el libro, ese ser fuerte y valiente no es para que usted con su fortaleza física lo haga, sino es sea fuerte y valiente para obedecer la palabra de Dios. Ajá, correcto. Entonces, es dominio propio, es cuando mi cuerpo me manda por aquí, yo tengo que ser fuerte y valiente para enderezar mi vida y decir, ok, aquí es donde Dios me quiere y ahí es donde yo tengo que mantenerme, ¿verdad? Fuerte y valiente. Sí, es la estabilidad, Esteban, de no ir ni para la derecha ni para la izquierda, sino que de seguir en el camino, en el centro, ¿verdad? Un camino que Dios nos ha ido diciendo. Y, y tan frágil como cuando si usted no le consulta un día a Dios, se jala la torta y acepta esto de gente que se hizo pasar por vecinos lejanos y andrajosos y todo, y se fue de pollo, Josué, eh, por querer ser buenazo, por querer ser misericordioso, y Dios dice, ¿por qué no me consultó? Me hubiera preguntado, yo le digo que no. ¿Cuántas veces nosotros nos jalamos una torta por querer ser buenos, por querer ser misericordiosos y al final de cuentas no le consultamos a Dios? Y si le hubiéramos consultado a Dios, dice, corra, dé media vuelta y salga corriendo porque no le conviene por ahí. Bueno, no quiero que nos alegremos muchísimo con esto. Ojalá que sigan disfrutando montones de este libro de Josué.